¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó realmente la historia del ser humano? Antes de los reyes, las ciudades y las civilizaciones, hubo un momento en el tiempo en el que el primer hombre moderno dio su primer paso sobre la tierra. Pero ese instante no fue simple. Fue el resultado de millones de años de evolución, de adaptación, de lucha y de misterio. Hoy viajaremos atrás en el tiempo, a los orígenes más profundos de nuestra especie, para descubrir cómo y por qué surgió el hombre prehistórico, el verdadero inicio del Homo sapiens. Esta no es solo una historia sobre huesos antiguos, sino sobre el despertar de la conciencia humana, sobre cómo pasamos de ser animales vulnerables a dominar el planeta. Para entender cómo empezó todo, debemos retroceder mucho más allá de la prehistoria. Debemos viajar a una época en la que la Tierra era un lugar hostil, salvaje y cambiante. Hace unos 6 millones de años, en algún punto del África Oriental, un grupo de primates comenzó a caminar erguido. Fue un cambio sutil, pero revolucionario. Ese simple gesto, ponerse de pie, cambió el destino de nuestra especie para siempre. Caminar sobre 2 piernas liberó las manos, permitió explorar el entorno, usar herramientas y observar el horizonte. En ese momento nació el primer antepasado directo del ser humano, el Australopithecus. Estos seres no eran hombres, pero ya no eran del todo simios. Su cerebro era pequeño, su cuerpo robusto y su vida una constante lucha por la supervivencia. Vivían en grupos, recolectaban frutas, cazaban pequeños animales y se refugiaban en los árboles para escapar de los depredadores. No tenían lenguaje, pero se comunicaban con gestos y sonidos guturales. La prehistoria aún no había comenzado, pero la chispa de la humanidad ya estaba encendida. Con el paso de los milenios, la evolución siguió su curso. Aparecieron nuevas especies, más fuertes y adaptadas. El Homo habilis, conocido por ser el primero en fabricar herramientas de piedra. Su nombre lo dice todo, el hombre hábil. Hace unos 2,5 millones de años, estos primeros humanos golpeaban piedras entre sí para crear filos cortantes con los que podían cortar carne o romper huesos. Este simple acto marcó el inicio de la tecnología humana. En esas herramientas, toscas pero efectivas, se escondía el principio de la inteligencia práctica: planificar, fabricar, prever. El uso de herramientas trajo consigo una nueva forma de vida. El Homo habilis comenzó a alimentarse mejor. La carne proporcionaba energía y el cerebro, con el tiempo, empezó a crecer. El cuerpo cambió, el pensamiento cambió, y con él también la relación con el mundo. Aquellos primeros humanos ya no solo sobrevivían, empezaban a entender. Pasaron cientos de miles de años y surgió una nueva especie, el Homo erectus, más alto, más fuerte, más resistente. Fue el primero en salir de África, el primero en dominar el fuego y el primero en recorrer continentes. Su expansión marcó el comienzo de una nueva era. El fuego fue, sin duda, uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. No solo proporcionaba calor y protección contra los depredadores, sino también luz durante la noche y una herramienta para cocinar los alimentos. Cocinar permitió una digestión más fácil, una mejor nutrición y, una vez más, un cerebro más grande. El fuego no solo cambió la forma de vivir, también cambió la forma de pensar. Con el fuego llegó algo aún más trascendente: el sentido de comunidad. Por primera vez, los humanos se reunían en torno a un punto común. Allí compartían comida, calor y quizás las primeras historias. En ese círculo de luz nació algo más que una especie. Nació una cultura. A medida que el Homo erectus se expandía por el mundo, otras especies comenzaron a aparecer. En Europa, el frío forjó a los neandertales, humanos robustos, de mirada profunda y cerebro incluso más grande que el nuestro.
Durante mucho tiempo se creyó que los neandertales eran seres primitivos, torpes y sin inteligencia, pero la ciencia moderna ha revelado algo muy distinto. Los neandertales eran hábiles cazadores, fabricaban herramientas complejas, enterraban a sus muertos y cuidaban de los enfermos. Tenían organización, afecto y sobre todo humanidad. Pero mientras ellos dominaban el hielo de Europa, en África algo nuevo estaba a punto de suceder. Hace unos 300.000 años, en algún punto del continente africano, apareció una nueva especie de homínido, el Homo sapiens. Nosotros, los humanos modernos. Físicamente, no éramos los más fuertes ni los más resistentes, pero teníamos algo que nadie más poseía, una mente capaz de imaginar lo que no existía. El Homo sapiens no solo fabricaba herramientas, también las mejoraba. No solo cazaba, también planeaba. No solo miraba el cielo, sino que se preguntaba qué había más allá. Y esa diferencia, esa capacidad para imaginar, cambió el rumbo del planeta. Los primeros sapiens vivían en grupos pequeños, cazadores y recolectores, adaptándose a los ritmos de la naturaleza. Sus días estaban marcados por el sol, el hambre y el miedo, pero también por la curiosidad. Observaban los movimientos de los animales, aprendían los ciclos de las estaciones, descubrían que el fuego podía mantenerse, que las piedras producían chispas, que el barro podía moldearse. Sin saberlo, estaban construyendo las bases del conocimiento humano. Y entonces llegó otro salto, el arte. Hace unos 40.000 años, nuestros antepasados comenzaron a pintar en las paredes de las cuevas. Dibujaban bisontes, manos, figuras humanas, escenas de caza. Aquellos trazos no eran simples adornos, eran mensajes, eran una forma de inmortalizar su mundo, de recordar, de comunicar algo más allá de las palabras. En esas pinturas, el ser humano se descubrió a sí mismo. La conciencia se hizo imagen. El arte fue una forma de decir, yo estuve aquí. Por primera vez, el ser humano entendió su paso por el tiempo. Comprendió que podía morir, pero también dejar una huella. El fuego, las herramientas y el arte marcaron el nacimiento de la cultura. Pero el verdadero misterio del inicio humano no está solo en la tecnología, sino en la mente. ¿En qué momento dejamos de actuar por instinto y comenzamos a pensar, a sentir, a creer? Las pruebas arqueológicas sugieren que el Homo sapiens comenzó a desarrollar lenguaje complejo hace unos 100.000 años. La palabra cambió todo. Hablar significaba compartir ideas, advertencias, emociones, sueños. La palabra fue el inicio de la historia. Cuando los humanos empezaron a comunicarse, pudieron cooperar, organizarse y transmitir conocimiento. Las generaciones ya no dependían solo de la experiencia personal, sino de la memoria colectiva. Lo aprendido por unos podía servir a los que venían después. Esa fue nuestra ventaja más grande. Con el tiempo, esa cooperación permitió la expansión global. Los Homo sapiens cruzaron desiertos, montañas y océanos. Llegaron a Asia, Europa y miles de años después, a América. En ese viaje, no solo conquistaron nuevos territorios, también encontraron y convivieron con otras especies humanas. Por un breve periodo, el planeta estuvo habitado por varios tipos de humanos a la vez, neandertales, denisovanos y sapiens, pero el destino ya estaba escrito. Los Homo sapiens sobrevivieron y los demás desaparecieron. Nadie sabe exactamente por qué. Algunos científicos creen que fue por una competencia directa, otros que hubo mezcla genética y adaptación. Lo cierto es que, poco a poco, solo quedó uno, nosotros. El verdadero misterio del inicio del hombre prehistórico no está en cuándo aparecimos, sino en cómo nos transformamos. De una especie que luchaba por no morir, pasamos a una que comenzó a preguntarse por qué vivía. La espiritualidad surgió entonces.
Los humanos empezaron a enterrar a sus muertos con objetos, flores y símbolos. Comenzaron a mirar el cielo buscando respuestas. Los sueños y las creencias nacieron junto con el miedo y la esperanza. Cada gesto, cada dibujo, cada palabra fue un paso más hacia lo que somos hoy. El Homo sapiens no solo cambió el mundo exterior, también cambió su propio universo interior. Con el paso de los milenios, el clima cambió. Los glaciares se derritieron, los mares subieron y las tierras fértiles aparecieron. Los humanos dejaron de moverse constantemente. Aprendieron a sembrar, a domesticar animales, a construir aldeas. Así nació la agricultura y con ella el fin de la prehistoria. El hombre prehistórico dio paso al hombre civilizado, pero su legado sigue vivo. En nuestros gestos, en nuestra curiosidad, en nuestra necesidad de entender el mundo. Cada vez que miramos el fuego, cada vez que pintamos, soñamos o contamos una historia, recordamos a aquellos primeros seres que se atrevieron a mirar el cielo y preguntarse quiénes eran. Ellos fueron el principio, el primer latido de la humanidad, el misterio que aún arde dentro de nosotros. Así comenzó todo, así nació el hombre.